Sean todos bienvenidos y qué gusto de verdad verles de nuevo. Y ojalá que juntos podamos en un mismo sentir adorar y exaltar el nombre del Señor. Nos ponemos en pie para que demos gracias al Señor y después todos juntos quedamos adorando su santo nombre. Padre, te bendecimos esta mañana, este domingo, este día, Señor. Gracias porque hoy experimentamos el milagro de la vida, Señor. Con solo levantarnos, Señor, hemos visto tantos milagros a nuestro alrededor. Todo nuestro organismo funcionando perfectamente, Padre Santo. Ahí vemos tu mano poderosa. Señor, muchas gracias por la provisión. Gracias por la salud. Gracias por tantas cosas maravillosas que haces a nuestro alrededor. Inclusive, gracias por un montón de cosas que ni siquiera somos conscientes de ellas. No nos damos cuenta. Pero lo haces por amor, lo haces a nuestro favor. Señor, ¿cómo no abrir nuestra boca esta mañana para adorarte, para exaltarte con un espíritu de gratitud? Bendecido seas, Padre. Queremos con estas alabanzas exaltarte y adorar tu nombre. Que nuestra vida sea una ofrenda de olor grato delante de ti, este día y todos nuestros días, Señor. Que haya disposición en nuestro corazón para bendecir tu nombre, no solo con palabras, sino con nuestras acciones. Pero esta mañana, Señor, recibe las palabras que salgan de un corazón contrito, de un corazón humillado y postrado delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén. ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién iré en necesidad? ¿A quién iré en busca de paz? ¿Y quién podrá mi vida saciar de verdad? ¿Quién más tendrá de mi compasión y entenderá mi corazón? ¿Quién cambiará mi eternidad sino tú, Jesús? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿a dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre
Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre va llorando, pasa a los hombres por su sangre carmesí. La peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre va llorando, pasa a los hombres por su sangre carmesí. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Pues tú aún que vas por el desierto, por las candentes arenas del pecado, oye la voz que dice de mi bebé, es Jesucristo que te quiere rescatar. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Este es el Dios que ofrece el agua viva, en el Calvario donde colgado fue. En su costado por ti tienes herida, ven peregrino, ven y sacia tu ser. Ven a probarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Cristo es mi Señor, Salvador y Maestro. Hoy y por siempre, hoy y por siempre. Gloria al Padre, Dios de amor, y a la sangre de Cristo, Rey de Reyes, mi Señor, Dios de Abraham, aleluya, Dios de Abraham. La 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 Cristo mi Señor me guarda a diario, Cristo mi Señor me guarda a diario, Cristo mi Señor me guarda a diario del pecado, aleluya, del pecado. Gloria al Padre, Dios de amor, y a la sangre de Cristo, Rey de Reyes, mi Señor, Dios de Abraham, aleluya, Dios de Abraham. La 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 la. La vida es Jesús, aleluya. La vida es Jesús, aleluya. Él me amó por mi murió, aleluya. Él me amó por mi murió, aleluya.
aleluya. Él me amó por mi orgullo, aleluya. Él me amó por mi orgullo, aleluya. Él me amó por mi orgullo, No hay una cosa más grande que el Señor desee con el ser humano que tener esa comunión, esa relación estrecha. No hay deseo más profundo en el corazón de Dios, justamente que todo el ser humano reconozca su necesidad de Él y que vengamos a Él realmente con un corazón contrito, rendido, humillado. En toda la Biblia quedó establecido el deseo de Dios de manifestarse al hombre, de revelarse al hombre. Pero históricamente también el hombre ha huido de esa presencia por responsabilidad, ha resistido obedecer, someterse al señorío de Dios. Que el Señor nos ayude en este tiempo con tanta luz en su palabra, que nos ayude a meditar con humildad y con reverencia en lo que Él desea para nosotros. Siempre su deseo ha sido atraernos a Él. El más grande acto de amor fue venir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Se ha vuelto una historia y un relato común, pero cuando lo meditamos con amor, con reverencia, el Señor puede tocar nuestro corazón. La mujer samaritana era una persona con mucho conocimiento de quién era Dios. Intelectualmente tenía conocimiento de todo lo que había sido enseñado. Pero cuando Jesús se encontró con ella, ocurrió ese milagro que deseamos que ocurra en todos los que visitan este salón, esta iglesia. Cuando le brilló realmente la luz de Jesús, ese conocimiento descendió al corazón. Y este acontecimiento nos enseña una verdad, nos deja una verdad, que cuando la luz de Cristo inunda el corazón, es imposible quedarse tal como estamos, tal como somos. Somos movidos, somos quebrados. El Señor deshace el hombre viejo, las obras viejas de la carne, y nos hace nuevas criaturas, pero ya no a fuerza, ya no cumpliendo un catálogo de obligaciones. Es que nos mueve el amor, porque la luz de Cristo ha inundado nuestro corazón. Ojalá que en todos los aquí presentes ocurra ese milagro lo más pronto posible, si falta alguna persona. No se trata de tener conocimiento y cumplir reglas. Se trata de tener una estrecha comunión con el Señor. Que nuestra vida sea llena de luz. Porque a más presencia, a más luz, más indigno nos sentimos. Y eso nos lleva a santificarnos cada día más. La gracia y la misericordia del Señor está en este lugar, queriendo hacer el mismo milagro de salvación desde hace más de 2000 años.
y el poder de la sangre de Jesús no se ha diluido, hoy puede obrar con el mismo poder, con la misma majestuosidad y la misma gloria del Señor. Está en este lugar. Está en este lugar. Solo que nuestra fuerza requiere su decisión, requiere su voluntad, requiere de una rendición absoluta y total, sin reservas, sin condiciones, para que el Espíritu Santo haga lo que bien sabe hacer. Y es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo perfecto en ti, Señor. Me postro a tus pies para alabarte, para adorarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Me postro ante tu trono y es allí donde soy feliz, junto a ti, mi Señor. Y es tu amor que rompe mi corazón. Es tu amor. Es tu amor que rompe mi corazón y lo hace pedazos. Tómalo y hazlo perfecto en ti, Señor. Me postro a tus pies para alabarte, para adorarte. Es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Me postro ante tu trono y es allí donde soy feliz, junto a ti, mi Señor. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y cuando vienes, oh Cristo, y cuando vienes, oh Cristo, no hay forma de resistir. Me postro ante tu trono y es allí donde soy feliz, junto a ti, mi Señor. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y es tu amor que rompe mi corazón. Y ese amor sigue vigente justo hoy. Ese Jesús de amor está en medio nuestro. Qué maravilloso es disfrutar tantos pasajes de la Biblia. Ahora recuerdo cuando Jesús hizo el milagro de sanidad en el ciego. Los escribas, fariseos y saduceos intentaron persuadirle diciéndole que no era nada bueno lo que le había ocurrido, porque posiblemente podía haber sido una obra del mal. Y él dijo: si tiene demonios, pues yo no lo sé. Si es un hombre común, pues yo tampoco lo sé. Lo único que sé es que antes no podía ver y ahora veo la luz. Es su amor el que rompe mi corazón. Y es que si el corazón está cerrado, si el corazón de piedra no tiene apertura, qué difícil es que ocurra el milagro de la salvación. El
joven rico vino a Jesús con un problema, pero con el conocimiento pleno de que no era salvo, de que no lograba hacer conexión, pero era un principal de la sinagoga. Seguramente este hombre todos los días de reposo llevaba un mensaje preparado. Eso significa que, como todos los judíos, escudriñaba la palabra todos los días, pero no le brillaba todavía, no le brillaba, faltaba algo. Y era una cosa, aunque literalmente cumplía según lo que dice la Biblia, que él manifestó, cumplía con la letra de la ley, cumplía con responsabilidades, cumplía con rituales, cumplía con procedimientos religiosos, pero abrazaba algo que no quería soltar. ¿A cuántos de nosotros Jesús, que conoce el corazón, nos estará señalando también esa cosa, ese impedimento para hacernos verdaderamente libres? ¿A cuántos nos estará diciendo: una cosa te hace falta, fulano de tal, cuánto deseo tengo de morar, de hacer morada en tu vida, de caminar contigo, de cambiarte, de redimirte, de transformarte, de salvarte? ¿Pero qué estaremos abrazando? Es su amor que rompe mi corazón. Y si Él está aquí y su poder no ha disminuido y ese amor sigue tal cual, medite en qué está poniendo su esfuerzo, su amor, en qué está poniendo su corazón, para que no termine de ocurrir el milagro de la salvación. Que estos cantos nos lleven a una meditación más profunda, que estos cantos nos lleven a sincerarnos delante de la presencia del Señor. Él está en este lugar, y quiere bendecirnos, quiere abrazarnos, quiere amarnos. El gran tesoro que busqué, eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Diste tu vida ya en la cruz, resucitaste mi Jesús, eres mi todo, Dios. Vence quedado en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor, digno de adorar. Eres mi fuerza, Eres mi fuerza y mi poder, el gran tesoro que busqué. Eres mi todo, Dios. Perla de precio sin igual, nunca tu amor podré dejar. Eres mi todo, Dios. Cristo Salvador, digno de adorar. Cristo Redentor,
Jesús, eres mi todo, Dios. En sequedad o en tentación, tú me sostienes, mi Señor, eres mi todo, Dios. Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Cristo, Cristo, Salvador, digno de adorar. Cristo, Redentor, digno de adorar. Digno de adorar. Digno de adorar. Podríamos estar reconociendo exteriormente que Él es nuestra fuerza y es nuestro poder. Pero muchas veces con nuestras acciones podríamos estar buscando hacer cosas en nuestras fuerzas. Podríamos reconocer que Él es el gran tesoro que hemos buscado, pero de repente podríamos estar valorando muchas cosas afuera que no necesariamente es Cristo. Revisemos nuestra fe, revisemos nuestro corazón. Podríamos decir al Señor que Él es mi todo. Sin embargo, podríamos tener otros dioses ajenos, ocultos. Y podríamos decirle tantas palabras hermosas como lo que hemos cantado, que es nuestra perla de precio sin igual. Ojalá que estas palabras que hemos cantado y que hemos usado para exaltar el nombre de Cristo en realidad salgan con tanta conciencia y que salgan de un corazón adorador y no de un corazón que se presenta a esta iglesia a practicar nada más la liturgia de la iglesia. El Señor es tan bueno y nos sigue abriendo el cielo, nos sigue abriendo sus brazos para darnos la bienvenida, pero no quiere que nos engañemos. A Jesús le seguía una enorme cantidad de personas, pero su corazón se entristecía cuando miraba que todo lo que ellos deseaban era quitarle el poder a Roma, era encontrar un personaje capaz de nombrarlo rey, que tuviera cualidades que pudieran ir en beneficio de la nación, que pudieran ir en beneficio de la libertad que ellos tanto anhelaban, pero no la libertad de su alma y de su corazón, que es realmente a lo que Jesús vino. Él vino a libertarnos, a liberarnos de la esclavitud. Él vino a romper las cadenas que nos ataban, las cadenas del pecado. Así que podríamos estar reconociendo externamente que Jesucristo es el Señor y tantas cosas maravillosas de Él, pero si no vienen de un corazón que ama verdaderamente a Dios, es una religiosidad nada más. Cuando la persona es inundada con la luz de Jesús, todo cambia a su alrededor. Así que fácilmente usted se puede dar cuenta en qué lugar está, en qué condiciones está. Todo es transformado a su alrededor, todo es transformado en su entorno, sus planes, su visión, sus objetivos, su fe, sus convicciones. Y ahora vive bajo un santo temor reverente, y no solamente deseando encontrarse con un grupo de hermanos para cantar juntos,
y practicar una religión. Se goza en la soledad, se goza en el trabajo, se goza en la dificultad. Camina cuando las circunstancias son totalmente adversas. Este es el nuevo nacimiento. Esto es lo que produce la redención de Jesús en nuestra vida. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Qué inmenso amor. El de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por ti. Por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que Él quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste
acepta pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador, la salvación de Dios. Más gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy, acepta pecador, la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi La Biblia nos narra una historia en la casa de Zaqueo, muy conocida por todos seguramente. La actitud de una persona que ha reconocido su estado de pecado. Una persona que ha reconocido que su vida en el estado en la que estaba necesita un Salvador. Qué increíble es que el Dios que conoce el corazón ya había visto esa intención de Zaqueo de dejar esa vida vieja atrás. Ya había una decisión tomada. Es más, muchos historiadores consideran que aquel hombre que se golpeaba el pecho cuando subió el fariseo, muchos historiadores consideran que ese hombre era Zaqueo, que no podía entrar al templo porque el estado en el que estaba y la tradición que tenía para entrar al templo a adorar no le permitía. Los publicanos eran aborrecibles y los que supuestamente eran dignos eran los escribas, fariseos y saduceos. Pero aquel hombre se golpeaba el pecho y decía: ten piedad de mí, pecador. Ten piedad de mí, Señor, porque reconozco mi pecado. No culpó a nadie, no condenó a nadie, no condenó el sistema. Qué interesante es que al entrar Jesús en su casa, Él dijo justamente eso: hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Y de nuevo, cuando la persona es inundada con la presencia de Jesús, con la luz de Cristo, no se justifica juzgando a otro. Recuerden también el eunuco etíope que regularmente venía a Jerusalén. Era otro que no podía entrar al templo. Seguramente en las afueras, bajo la intemperancia del sol, del calor de aquella zona desértica, hacía un terrible recorrido de 3 meses de ida y 3 meses de venida para estar afuera, para ser mal visto, para no ser recibido. Pero había una disposición en su corazón, que eso es lo que el Espíritu Santo necesita para hacer el milagro. La disposición en el corazón. ¿Qué impide? Le dijo este hombre a Felipe después de que le explicó la palabra. ¿Qué impide que yo pueda ser bautizado? Y esa frase que le dijo Felipe en griego, si crees, le está diciendo: si realmente haces un compromiso, si desde hoy te has comprometido a vivir con Cristo y para Cristo, bien puedes. Bien puedes. A veces solo nos fijamos en el relato exacto que la Biblia nos narra y lo queremos acomodar a nuestro favor. Pero el contexto es que este hombre arriesgó todo, lo dejó todo. Su vida estaba en peligro porque era ministro de finanzas de una nación impía, pagana, idólatra.
Y él se escapaba de ahí para venir a adorar al único Dios, al Dios verdadero. ¿Quién le había enseñado? Pues solo había un deseo en su corazón y se había comprado un rollo. Y aunque no lo entendía, pero sentía una necesidad que quemaba su alma, que quemaba su corazón. Y esa es la fe obediente. Cuando tenemos esa fe verdadera, nos lleva a actuar, no nos lleva a quedarnos quietos. Nos lleva a movernos a la verdad. Nos acerca a la justicia. Y el Espíritu Santo hace el resto. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por la luz de tu palabra. Muchas gracias por la enorme bendición que hoy tenemos de tener esa palabra revelada, esa luz de Cristo anunciada. Señor, y qué maravilloso. Hoy tenemos también al Espíritu Santo que nos guía a toda justicia y a toda verdad y que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Señor, es nuestra responsabilidad el hecho de no tener una relación íntima y estrecha contigo. Somos los únicos responsables, porque la oportunidad, el cielo sigue abierto, tus brazos siguen abiertos, invitándonos a venir, invitándonos a seguirte, invitándonos a caminar contigo e invitándonos a formar parte de tu reino. Qué gran bendición, qué grande amor. Ministra los corazones esta mañana, Espíritu Santo, como solo tú puedes hacerlo. Establece tu trono en medio nuestro, en medio de nuestra alabanza. Sé el Señor de todos, o mejor dicho, de todo aquel que te lo permite, Señor. Bendito seas, Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Sean todos bienvenidos y qué gusto de verdad verles de nuevo. La calor sigue aumentando, pero qué bueno es tenerles aún así acá en este lugar. El domingo pasado iniciábamos una serie de reflexiones y les comentaba yo que iba a ser acerca de la presencia del Señor y de algunos símbolos establecidos en la palabra. Y en este caso, del tabernáculo. Para que ustedes puedan tener la secuencia, pueden escuchar los que no estuvieron, los que no vinieron, la prédica del domingo pasado que ya está en el canal, porque hacíamos la introducción de estas reflexiones que tendremos. El domingo pasado reflexionábamos acerca de el Dios que desea habitar en el hombre, el Dios que anhela habitar en el hombre. Y siempre ha sido así, desde el principio de todo, porque fuimos creados a imagen suya, conforme a su semejanza. Pero ya ustedes saben que la desobediencia del hombre hizo que se cayeran esos santos atributos de Dios en el ser humano. Sin embargo, Dios no perdió esa esencia, Dios no perdió su carácter santo y su carácter lleno de amor, de justicia y de misericordia. Por ende, comenzó de nuevo a buscar al hombre. Mientras el hombre se escondía, Dios lo seguía, Dios lo buscaba, y de eso está llena toda la escritura, de ese tipo de acciones de parte de Dios y el hombre tratando de huir de Dios, de la justicia de Dios y de la voluntad de Dios. Hoy quisiera seguir siempre analizando con ustedes este inmueble que Dios ordenó que se instalara en el desierto, el tabernáculo. Éxodo capítulo 27, versículo 16 dice: y la puerta del atrio será una cortina de 20 codos de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, sus columnas 4 y sus basas 4. Lo repito, y la puerta del atrio
será una cortina de 20 codos, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Sus columnas 4 y sus basas 4. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha tenido siempre una inquietud constante, y es el hecho de cómo acercarse a Dios. ¿Cómo puedo acercarme a Dios? Y esta pregunta que late constantemente en el alma del ser humano, porque fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza, seres espirituales, y fuimos creados para la alabanza y la adoración de su gloria. Así que el ser humano a alguien va a adorar. Si no adora a Dios, se va a adorar a sí mismo, o va a buscar objetos o criaturas para adorar, o se termina adorando a sí mismo. Pero fuimos creados con una esencia para adorar. El deseo de Dios era que nosotros tuviésemos comunión constante con Él. Pero lo que le llamamos la caída fue justamente la pérdida del carácter de Dios. Y eso nos hizo realmente perder la dirección de a dónde acudir, a dónde buscar, o cómo acercarnos, mejor dicho, al Dios que el ser humano realmente reconoce. Prácticamente todo ser humano consciente, con todas sus facultades mentales en orden, entiende que hay un ser superior, que le llame como quiera, pero nosotros le llamamos Dios. Pero sí hay un ser superior. Y esta pregunta o esta incógnita en el corazón de los hombres ha producido religiones, rituales, sacrificios, reglas, caminos espirituales y sistemas morales. El hombre siempre ha intuido que hay algo más grande que él y que necesita reconciliarse con ello. Pero el problema no ha sido la falta de deseo para acercarse a Dios. El problema siempre ha sido el acceso, por dónde y cómo hacerlo. Muchísimas personas quieren a Dios, pero lo quieren a su manera. Muchos desean paz, perdón o propósito, pero sin redención. Muchos buscan lo divino, pero rehuyen al camino que Dios ha establecido o a la forma que Dios establece para que nosotros lleguemos a Él, caminar con Él y tener comunión permanente con Él. El tabernáculo confronta directamente esta tendencia humana. Nos muestra que aún desea habitar con el hombre. Y es que el domingo pasado justamente nos centrábamos en eso, cómo Dios buscaba al ser humano, aun cuando éramos enemigos por nuestros pecados. Y el tabernáculo pues no deja acceso a la improvisación ni a la preferencia personal. No es como usted quiera, no es como a usted le gustaría, no es como a usted le parezca mejor. En el diseño del tabernáculo hay un detalle que resulta incómodo para el ser humano, y es que había una sola entrada, una sola puerta, no varias entradas, no múltiples caminos, no accesos alternativos según la necesidad o el deseo o el gusto de la persona. Una sola puerta establecida por Dios. Y esta es una verdad que atraviesa toda la Biblia. Dios no solo decide acercarse al hombre, sino que Dios también decide de qué manera el hombre puede hacerlo. Y hoy vamos a reflexionar justamente sobre la entrada, el acceso del tabernáculo, el acceso, la puerta de entrada que tenía el tabernáculo. Recuerden que decíamos el domingo pasado que es sombra y figura de la presencia de Dios, el deseo que Dios tenía de habitar en medio del hombre. Lo manifestó antes del pueblo de Israel con los patriarcas, pero hemos tomado figuras del Éxodo porque son evidentes y son sombra y figuras claras de lo que Cristo es para nosotros. Era la profecía de lo que vendría como promesa para nosotros. Entenderla
no es solo comprender un diseño antiguo, es enfrentarnos al camino que Dios está ofreciendo hoy a la humanidad. Quiero leer nuevamente el versículo. Quiero que ustedes estén viendo esa imagen, inclusive mientras les digo otras cosas. Y la puerta del atrio. El atrio es la parte blanca. Es todo las cortinas blancas. Esto es el atrio. Era normalmente donde llegaban con todos los animales para el sacrificio y los iban ingresando por tribus. Esta es la puerta de la que estamos hablando. Mire la descripción que la Biblia nos da en el versículo. Y la puerta del atrio será una cortina de 20 codos, de azul púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador. Sus columnas 4 y sus basas 4. El atrio estaba completamente cerrado por cortinas. Aunque eran cortinas, estaban técnicamente bien instaladas. Y el que se metiera sin autorización de los sumos sacerdotes era sacado y podría ser apedreado. Es que era apedreado, era lapidado hacia afuera. Cuando la Biblia habla de lapidación, era que a la persona la enterraban en la arena hasta la mitad del cuerpo, con las manos atadas a una cadena que venía de sus pies. Y después le comenzaban a apedrear hasta deshacerle, algunas veces hasta arrancarle la cabeza. Esa era la lapidación. Entonces el que violentara esta medida, porque si alguien venía con un objeto podía cortar la tela, pero estaba establecido y la gente entendía que eran límites que Dios había establecido, porque en el mueble que ustedes ven adentro después del altar, vamos a señalarlo, este es el altar de los sacrificios. Más adelante había una mesa acá que es el lugar santo. Era el lugar donde se preparaba la sangre para que el sumo sacerdote entrara a la última cortina, que es el lugar santísimo. Pero todo el tabernáculo representaba el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo, en medio de la humanidad completa, de tener una relación, de tener comunión con las personas. Así que Dios estableció un camino aún dentro del tabernáculo. Estableció un sistema en las tribus, sombra y figura de lo que Dios esperaba de ahí para allá con toda la humanidad. Dios seleccionó al pueblo de Israel, no porque eran mejores, sino porque tenía una promesa para Abraham y el resto de los patriarcas. Pero este pueblo iba a ser como el modelo de lo que Dios quería hacer con el hombre y con la humanidad. Así que este tabernáculo muestra el deseo de Dios, cómo debía generarse esa comunión, esa relación de Él con el hombre. No habían entradas laterales, no había acceso alternativos, no habían caminos privados, no habían entradas especiales para ciertas clases. Había una sola puerta y esa puerta no era pequeña, si ustedes se fijan ahí, e inclusive con la descripción que el versículo da. Esa puerta no estaba escondida, era visible, amplia, claramente definida. El domingo pasado decíamos que el tabernáculo Dios ordena que se instalara en el centro de todo el pueblo de Israel, de todas las tribus, para que no hubiese excusa de que no habían llegado porque no habían encontrado el lugar del tabernáculo. Imagínense un pueblo ya arriba de 600,000 personas instalado alrededor de este lugar. Así que la orden de Dios fue que estuviese en el centro y era claramente visible y conocido para todo el pueblo. Y la puerta había sido también socializada. Es más, todas las características del tabernáculo Dios le dio instrucciones claras a Moisés, y Moisés las socializó con todas las tribus. Todo el pueblo conocía esto. Y así que Dios no dejó acceso a su presencia, a la creatividad humana, a lo que el hombre decidiera, porque si a alguno no le ajustaba la cabeza, entonces ahí ya estaba en desventaja. Él estableció la forma y el acceso. Y esto sinceramente prepara el corazón para una verdad mayor que revela el Nuevo Testamento. Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 9: yo soy la puerta. Este es nuestro contexto.
Esta es nuestra realidad. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Mire que hay algo fabuloso ya en las palabras de Jesús. A veces creemos que tener una comunión con el Señor se puede tornar aburrido porque entramos como a un callejón sin salida. Bueno, el que no ha experimentado la comunión con Dios podrá imaginarse y pensar cualquier cosa, pero el que ya lo vive entiende estas palabras que está diciendo el apóstol Juan. Jesús dice: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Pero me encanta lo que sigue: y entrará y saldrá y hallará pastos. Entrará y saldrá. Esto es libertad. O sea, Él nos llama, Él nos atrae para vivir en libertad. No nos trae para sujetarnos y cuidadito se me mueve de aquí. Usted no sale de acá. Dice que va a poder entrar y salir. Es más, promete que hallará provisión y hallará pastos. Eso significa que las necesidades, el vacío de su alma, cualquiera que sea el vacío, la necesidad de su alma y de su corazón, será satisfecha. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esta es la sombra y figura que nos dejaba el tabernáculo. Jesús nos dice: les muestro la puerta. Estoy haciendo esto para enseñarles el camino. Dice: yo soy la puerta. Cuando leemos del tabernáculo, que es sombra y figura de Cristo también, leemos las descripciones donde tenía cada cosa y cada parte. Pero Jesús nos deja claro: Él es la única forma de acceder a la presencia del Padre, de acceder a la salvación. El tabernáculo anunciaba una entrada para coger un camino, para tomar un camino. Pero Cristo declara que Él es esa misma entrada. Siempre de Juan, y el 14:6 dice: Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esta exclusividad no nace en el Nuevo Testamento. Está implícita desde el desierto. Una sola puerta, un acceso y un solo camino claramente establecido y definido. Y aquí yo quisiera hacer un paralelo con otro pasaje de la Biblia que nos deja tremendas reflexiones y profundas y delicadas advertencias para que con temor y temblor podamos meditar en nuestras acciones, en nuestro comportamiento, en la forma en que conducimos nuestra vida. Génesis capítulo 6 versículo 16 nos describe y nos narra el arca de Noé. Todo el capítulo 6 usted lo puede leer si quiere en la casa. Dice: una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo segundo y tercero. Una ventana no era la entrada. Fíjese que dice un codo, y un codo equivale a lo que mide mi mano desde el dedo más grande hasta el codo. Eso normalmente está entre 44.5 o 45 centímetros. Entonces, una ventanita le describe que le haga en la parte de arriba. Por ahí no cabía un elefante, por ahí no iba a caber un animal enorme. No era entrada. Solo es que era la oportunidad de poder visualizar el panorama y que entrara un poco de luz al arca. Pero queda totalmente claro que había una sola puerta. Y pondrás la puerta del arca. He tratado de marcar en negrito en lo que realmente quiero que nos centremos. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. El diseño del arca igual fue divino. No fue una idea de Noé. Y no tenía múltiples entradas. Así que desde antes del tabernáculo, la sombra y figura del deseo de Dios, de cómo disfrutar de su presencia, de cómo acercarnos a su presencia, está claramente en las manos de Dios. Para que el hombre entienda, cuando hablo del hombre hablo del ser humano, hombre y mujer, para que entendamos cuál es nuestro lugar y cuál debe ser nuestra posición
ante el Dios creador y dueño, Rey de la creación, Rey de todo, Rey de reyes y Señor de señores. Hubo en el arca una sola puerta. Y cuando llegó el momento decisivo, y aquí también yo encuentro tantas reflexiones. Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, aquí está describiendo la entrada de todos los que llegaron al arca. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios. Y le he puesto esto en negrito. Y Jehová cerró la puerta. Y Jehová cerró la puerta. La puerta del arca estuvo abierta por gracia, pero no estaría abierta definitivamente. El texto es claro: Dios mismo la cerró. Y esto nos lleva a una profunda y solemne reflexión. Isaías capítulo 55 versículo 6 dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Hay una cercanía ofrecida, hay una oportunidad abierta, pero también hay un tiempo. Hay un tiempo de gracia. La gracia de la que hoy disfrutamos y de la que la humanidad ha gozado durante todos los tiempos de la humanidad. Esta gracia no elimina la urgencia. Quiero leerles de nuevo el versículo. Génesis 7:16 dice: y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová cerró la puerta. Quiero que por un momento se imaginen conmigo. Vayámonos al evento de donde se está construyendo esta arca. Fueron muchos años, más de 100 años. Y hay muchos indicios que se han encontrado a través de muchas excavaciones, escrituras, donde hay comentarios de personas que deja entrever que trabajaron en el arca, pero que se burlaron del proyecto que Dios había ordenado y mandado a Noé. Y mientras Noé predicaba no lo que él quería. Noé tenía un mensaje claro de Dios para la humanidad. Había una oportunidad. El arca era un medio de salvación y de preservación también, porque Dios quería preservar la humanidad del juicio que estaba por acontecer. No se le delegó a Noé la potestad del tiempo que la puerta del arca iba a estar abierta. Esa fue potestad exclusiva y única de Dios. Es Dios el que decide el tiempo de las oportunidades. Mientras que la puerta del arca estuvo abierta, yo quiero que nos imaginemos el corazón de Noé por un momento. Quizás él tenía la certeza, seguramente sus hijos también. O sea, su entorno, el núcleo familiar de Noé tenían la certeza de que era Dios el que había mandado esta orden, esta petición. Era en el corazón de Dios que estaba la construcción de este proyecto. Pero pensemos por un momento cuando Dios cierra la puerta. Noé era un ser humano como usted y como yo. Cuando Dios tranca la puerta, ha de haber sido algún momento, y no quiero entrar en misticismo, pero ha de haber sido un momento glorioso. Ha de haber sido un momento no simple, hermanos. No simple, ha de haber habido, qué sé yo, algún estruendo, una voz tronante, quizás un viento particular, algo diferente. Pero piense en Noé cuando ve sus hijos, sus nueras y su esposa. Y mis hermanos, Señor, se van a perder. Mis hermanos que no han entrado se van a perder. Señor, mis primos, mis sobrinos, mis padres. ¿Los puedo meter, Señor? ¿Puedo abrir la puerta? Y ya sabemos que no. No se podía abrir la puerta. Porque el tiempo de gracia para salvarse había terminado. Y aun cuando la puerta se cerró, y yo no lo dice la Biblia,
Pero yo quiero pensar que ahí hubo una manifestación inclusive de la gloria de Dios. Y aún así la gente no se inmutó. ¿Qué manifestación más grande de la gloria de Dios y del deseo de Dios que ver durante algún tiempo? No sabemos cuánto tiempo, si tardó meses, días, años, semanas, el acceso o el ingreso de los animales al arca. ¿Qué más señal? Ver que los animales obedecían a Dios y comenzaron a ingresar tal cual como Dios lo había establecido. Yo creo que con sentido común era de haber pensado, aquí va a pasar algo raro. Si bien es cierto lo que Noé anunciaba nunca había ocurrido. Noé anunciaba un diluvio de grandes proporciones y ni siquiera había llovido nunca en la tierra. Pero tampoco nunca se había construido un arca para que entraran los animales y obedecieran los animales. Noé tenía instrucciones claras de qué animales iban a entrar y cómo iban a entrar. Y los animales obedecían. ¿No sería una señal para que la gente comprendiera que había una mano divina, una mano poderosa actuando ahí? Y si actuó en este evento o en esta situación con los animales, ¿no podría también llover? Esa mano de poder y milagrosa y maravillosa, ¿no podría hacer llover aunque nunca ha llovido? Pero el hombre siguió su vida, el ser humano siguió su vida. Y no llovió inmediatamente que la puerta se cerró. Pasaron varios tiempos, varios días encerrado. Vaya pensando en el ser humano Noé adentro. Híjole, ¿y si no llueve? ¿Y si no lloviera? Y los hijos de Noé, como ellos no tenían el llamado, papá, ¿será que va a llover? Ya pasó una semana y más bien nos estamos asfixiando. Qué calor en esta arca. La gente disfrutando afuera, Señor, cuidando sus animales y nosotros limpiando, ya se imagina, el estiércol de todos aquellos animales. ¿Será que va a llover, papá? Irá a llover. Son seres humanos. Le estoy tratando de llevar a pensar con sentido común lo que podría estar pasando dentro del arca. Pero qué gozo, ya me imagino la actitud de Noé cuando comienza a caer aquellas gotas en el arca y comienza a apretar y comienza a apretar y comienza a apretar. Y la gente afuera, ya el pensamiento se traslada a los que no entraron. ¿Será que sí? ¿Será que llueve? ¿Tendrá razón Noé? Y cuando el agua les daba a sus rodillas, no, yo creo que sí es cierto lo de Noé. Vamos, nada perdemos con meternos al arca y a tocar la puerta, pero la puerta ya no dependía de Noé. Yo he pensado muchas veces, digo yo, Noé era un ser humano que se relacionaba con todas las personas de aquel entonces, o sea, por lo menos de su entorno cercano. ¿Qué tal si llegó alguna persona que fue buena gente con Noé y le gritó y le tocó? Porque miren, nosotros los cristianos quisiéramos que los nuestros entren a la salvación. ¿Cómo lloramos muchas veces? ¿Cómo derramamos lágrimas por aquellos seres tan amados para nosotros? Y cómo quisiéramos hacer algo más de lo que ya hacemos, que es darles testimonio y llevarles a la palabra. ¿Cómo quisiéramos hacer algo más que eso? Pero yo he meditado muchas veces en eso, pero me hace reflexionar con compasión, con temor y temblor. Quizás muchas personas gritaron desde afuera y quizás Noé, su corazón se estremeció. Pero ya no podía hacer nada. Ya no podía hacer nada por ellos. Matthew Henry escribe al respecto: Dios cerró la puerta del arca. Fue un acto tanto de misericordia para los que estaban dentro como de juicio para los que quedaron fuera. Mientras la puerta estuvo abierta, hubo oportunidad. Cuando fue cerrada, terminó el día de gracia. El mismo Dios que propició esta oportunidad por muchos años, el mismo Dios de amor
que sacó de un mundo de pecado a un hombre para santificarlo, como Noé y su familia. El mismo Dios que abrió una puerta a la oportunidad fue el mismo Dios que la cerró. Este es el mensaje del tabernáculo. Este es el mensaje que nos debe llevar a reflexionar de lo que Dios instaló en el Sinaí con una generación diferente. El problema del hombre nunca ha sido que no hay una oportunidad, nunca ha sido ausencia de puerta, sino postergar su decisión para entrar. En los días de Noé, cuando el diluvio arreció, la puerta ya estaba cerrada. Quizás muchos querían entrar. Seguramente muchos querían entrar. Imagínense madres con sus niños, madres que quizás recién habían dado a luz, se hubiesen conformado con que Noé les permitiese solo meter a su bebé. O madres con sus niños que de 1, 2, 3 años, niños indefensos que no sabían nadar cuando el agua estaba subiendo. A lo mejor se hubiesen conformado con tirarle su bebé a Noé por esa ventanita. El problema del hombre nunca ha sido que no ha habido una puerta. Nunca ha sido que no hay oportunidad. Siempre ha habido oportunidad de salvación, de redención para el ser humano y para el hombre. Pero el hombre, al igual que en tiempo antiguo y hoy en el presente, sigue diciendo quizás mañana. Que Dios me ayude y más adelante. Es postergar su decisión. Este principio es constante, de principio a fin en toda la Escritura. En el arca, una puerta para escapar del juicio. Y en el tabernáculo, una puerta para acercarse a la presencia bendita, a la divina gloria de Dios. Y el escritor de Hebreos, que no sabemos quién es, por cierto, escribe a hermanos sufridos, pero que en medio de ese sufrimiento dejan de ver al dueño de la salvación para ver su sufrimiento y para verse a sí mismo. Y por eso le llega una advertencia llena de amor. Y en el versículo 19 y 20, solo quiero mencionar, esto solo lo quiero parafrasear, por eso no está acá. Dice, así que hermanos, mire desde ahí el trato, el saludo del Espíritu Santo para personas que han sufrido, pero que se están descuidando, que se están deslizando. El término que usa el escritor de Hebreos es deslizarse. Así que hermanos, un tierno saludo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, les escribe a personas que entienden el contexto. Para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Ahora ya no es por la sangre de un macho cabrío o de un cordero que se sacrificaba en el atrio para después hacer lo demás en el lugar santo y pasar a rociar la sangre en el lugar santísimo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne, que Él nos abrió a través del velo. Después de la puerta del tabernáculo, vamos al tabernáculo. Muy bien. Esta es la puerta, pero el camino para llegar al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto era justamente esto. Solo que había que pasar estas estaciones que pronto las iremos ya describiendo y sacando muchas reflexiones de ella. Este era el lugar santo y este era el lugar santísimo. El escritor de Hebreos les está diciendo que hoy en este pacto nuevo, en este nuevo camino, estos obstáculos han sido quitados. Y antes, digamos, el pueblo podía llegar hasta acá, podían entrar los que iban a hacer el sacrificio, pero a este lugar solo los sacerdotes, y a este último lugar solo una vez al año el sumo sacerdote. Entonces el escritor de Hebreos le está diciendo, hermanos, estamos en un nuevo tiempo de gracia, sí. La gracia siempre ha estado para con la humanidad. Pero ahora ya no vamos a entrar a través del sacrificio de los machos cabríos que nos dejaba fuera de la presencia de Dios prácticamente a todo el pueblo. Les está diciendo el escritor de Hebreos, Cristo nos invita a entrar al lugar santísimo.
Y este tabernáculo ya no existe porque fue sombra y figura de la bendición que hoy tenemos ahora. Él nos abre el camino expedito al cielo, porque dice que después de resucitar, ahora está sentado a la diestra de Dios. Así que el lugar santísimo ya no es este lugar de las cortinas, es el cielo mismo, de donde sale toda la gloria y la presencia de Dios. Y qué bendiciones que ahora ya no ocupamos entrar al atrio para matar al macho cabrío, para hacer el sacrificio del cordero y dejarlo en manos de los sacerdotes, para que los sacerdotes lo lleven al lugar santo. Y del lugar santo una sola persona llevaba la petición del perdón de los pecados de todos y la petición de la bendición de toda la humanidad y de todo el pueblo, una sola persona. Y si esa persona no había purificado su alma, su vida, su corazón, su cuerpo como Dios lo había establecido, moría al nomás abrir la cortina, al nomás entrar al lugar santísimo. Ese Dios tan pulcro, tan santo, tan delicado, sigue siendo el mismo Dios, por lo que requiere de todo el que se quiere acercar a Él pureza, limpiarnos de toda inmundicia a través del nuevo nacimiento, del arrepentimiento, pero ya no a través de mediadores humanos. Por eso el escritor de Hebreo le dice: ahora la sangre es la sangre de Jesucristo, y a través de su carne, ahora el sacrificio quemado en el lugar es el cuerpo de Jesús. Dios no solo establece el acceso a su presencia, es que Él mismo lo propicia, lo abre. Pero como en los días de Noé, la puerta abierta hoy no significa puerta abierta para siempre. Sus días, sus horas podrían estar contadas, las mías. Somos tan vulnerables que bastaría con que fuésemos bajando las gradas, un tropezón o algo, un infarto, un choque, que no es que lo deseo, pero solo les planteo los escenarios que nos podían dejar apagarse esta luz de acá y estar en el otro lado. ¿Qué puerta habremos elegido? Solo hay una. Solo hay una puerta. Si Dios ha establecido claramente el acceso, si ha provisto la puerta, si ha revelado el camino, entonces esta pregunta ya no es teológica, ya no es que necesitamos a un teólogo que nos venga a interpretar, ya es personal. ¿Ha entrado usted? ¿Va a entrar hoy? Al preguntarse si ha entrado, ¿usted entiende que no ha entrado? ¿O va a postergar como en los días de Noé? Ojo, que podría ser demasiado tarde. Aunque todo está claro, desde todos los tiempos, desde que Dios puso a Adán y Eva, Dios fue tan claro en lo que esperaba y deseaba del hombre. Pero desde el principio también el ser humano ha intentado acercarse a Dios bajo sus propios términos, bajo su voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Recordemos a Adán cuando pecó. Fue Dios quien lo buscó, pero Adán, la forma de cubrir su vergüenza fue cubrirse con hojas. Según Adán, esto era suficiente para volver a la presencia de Dios ya sin pena, ya sin vergüenza. Caín ofreció lo que mejor le pareció. Rebelión, rebelión. El ser humano queriendo abrir otra puerta, queriendo buscar otra puerta, queriendo tener acceso a la presencia del Señor, no bajo la voluntad de Dios, sino bajo sus preceptos. Adán se cubrió con hojas. Caín ofreció lo que mejor le pareció, como una ofrenda, como un holocausto a Dios. E Israel levantó un becerro de oro para sustituir la presencia de Dios, para no estar frente a la presencia de Dios. Queda claro que el problema en el ser humano no es ignorancia de un ser superior, no es ignorancia de la majestad de Dios, no es ignorancia de la gloria de Dios, es resistencia, es rebelión.
es soberbia, es prepotencia, es abrir una guerra contra Dios. Y el rey Salomón decía: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este texto no dice que el camino parece perverso, dice que el camino parece derecho. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les ponía un ejemplo de Usa y el rey David cuando fueron a traer el arca, símbolo de la presencia y la gloria de Dios? Y para David era como restituir el deseo de Dios, y era como restituirle un don que Dios había otorgado al pueblo de Israel. El camino parecía derecho, el camino parecía correcto. Religiosamente podía decirse: qué interés David, cómo necesitábamos un rey como David. David llega a Jerusalén, se establece como rey y dice: necesitamos la presencia de Dios en este lugar. Todos gritaron: claro que sí, amén, vamos por ella, vamos a buscar la presencia de Dios. Y Usa era de los que iban al frente de esta comisión. El camino parecía derecho. Encuentran el arca donde había sido abandonada por muchos años y la suben a una carreta de bueyes. Y en un traspié de los bueyes, Usa, el camino parecía derecho. Usa no quiso que la gloria de Dios fuera vituperada al caer el arca en el suelo. Y Usa extendió su mano para recogerla y Dios lo mató, lo fulminó en el mismo instante. Porque hay camino que al hombre le parece derecho, hay intenciones que parecen buenas, inclusive socialmente alabadas y plausibles, pero su fin es camino de muerte. Los hijos de Aarón, que también lo reflexionábamos el domingo pasado, Dios había establecido que todos los días tenía que haber un ritual de adoración a Dios. Pero la condición era que ellos llevaban el holocausto y Dios ponía el fuego. Y los hijos de Aarón dijeron: antes que el pueblo aparezca, antes que el pueblo llegue, ¿qué de malo tiene si nosotros le metemos fuego a ese sacrificio? Si ustedes se fijan, era lo que Dios había establecido, era hacer un holocausto, era quemar una ofrenda para agradar a Dios. El camino parecía derecho, pero bastó con que encendieran el fuego para que el fuego los consumiese a ellos. Se achicharraron, se quemaron, Dios los mató. El camino parecía derecho, pero su final fue un camino de muerte. ¿Cuántas personas hoy en día están tan bien intencionadas, haciendo muchas cosas que socialmente son para aplaudir, pero que su final va a ser de muerte? El ser humano históricamente y normalmente no suele rechazar la espiritualidad, siempre está buscando una forma más bien de conectarse con un ser superior, pero sí rechaza la dependencia y el sometimiento al Dios verdadero, al Dios que creó en él ese instinto y ese deseo de buscar un ser superior para adorar. ¿Quieren acercarse a Dios? Claro que sí. Todas las personas quieren acercarse a Dios, pero sin rendirse a lo que Él ha establecido. Quieren acercarse a Dios bajo sus preceptos, bajo sus normas, no bajo el señorío de Cristo. Y la religión, tristemente, puede convertirse en una puerta alternativa diferente a la que ya ha sido establecida. ¿Y por qué la religión? Porque en la religión la gente hace obras antes que depender de la gracia. Las obras nos permiten conservar el control. Y las obras también nos hacen sentir que realmente contribuimos a la causa de nuestro perdón, que aportamos, que merecemos lo que Dios nos está otorgando. La gracia, en cambio,
nos coloca en una posición incómoda, la de recibir sin poder dar a cambio de ello absolutamente nada. Y es así entonces que tenemos a tantas personas esforzándose por hacer algo en la iglesia, por proyectarse en algo en la iglesia, sin antes entrar por la única puerta, por el único acceso establecido. Cuando la persona no se rinde totalmente al Señor, siempre va a buscar hacer algo, porque el esfuerzo es visible y la fe es invisible. El esfuerzo nos permite medir progreso para justificar nuestra condición, comparar resultados y exhibir dedicación. La fe nos obliga a depender de lo que no vemos y confiar en lo que no podemos controlar. Ay, ustedes no saben cómo me exhorta esto a mí, cómo me da tan duro y me hace morir todos los días, porque yo soy bastante ansioso y padezco de mucha inseguridad. Y cuando no estoy controlando las cosas, solo el Señor puede ayudarme. Creer exige descanso y el corazón humano le cuesta descansar en la obra de otro. Preferimos intentar subir por nuestras propias fuerzas antes que confiar en que Dios ya ha provisto una sola entrada. No hay más alternativas. Así como Dios ha provisto una sola entrada, nos ha provisto el camino que continúa para esa entrada. Se trata de Él, no de nosotros. Prácticas religiosas las tiene casi toda la humanidad a través de todos los tiempos. Pero un nuevo nacimiento y una verdadera conversión, les aseguro que no abundan. No abundan. ¿Cómo tienen significado las palabras de Jesús antes de ascender al cielo, cuando le dijo a sus discípulos: donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre? Es que esa es la clave, en mi nombre. Ahí estaré con ellos en medio, o estaré en medio de ellos. Ay, qué sabio Jesús, cómo retumban estas palabras hoy en día para la persona que realmente quiere buscar la puerta correcta y el camino correcto. No van a ser muchos. No van a ser muchos. El mismo Jesús, cuando advierte a sus discípulos de las señales que habrán antes del fin de la salvación, se refiere realmente. Dice que 2 estarán en un molino, uno será tomado y el otro será llevado. Podría ser mamá e hijo, podría ser esposo y esposa. 2 estarán en una cama, dice. Uno será tomado para ser llevado y el otro será dejado. La gente prefiere el ser humano sin haber nacido de nuevo. El ser humano sin redención prefiere el mérito antes que la misericordia. El mérito alimenta el ego y la misericordia humilla el ego del ser humano. Si yo soy salvo por mérito, puedo gloriarme, pero si soy salvo por misericordia, solo puedo postrarme, agradecer y adorar. El mérito nos da algo para presumir, nos da armas para perdernos tristemente. La misericordia nos tira al suelo y nos deja postrados. Y el problema no es que el hombre no quiera a Dios, es que a quien le preguntemos dice amar a Dios, dice creer en Dios, dice querer caminar con Dios, dice querer tener una relación con Dios. El problema es que quiere acercarse a Dios sin renunciar a su autosuficiencia, a tener el control, a ceder el trono. Pero la escritura es claro, y les dejo este texto para que lo anoten y lo lean en sus casas. Romanos 10:3 dice: porque ignorando la justicia, habla del ser humano, porque ignorando la justicia de Dios, justicia en griego también se traduce como santidad, como carácter de Dios, como deseo de Dios. Porque ignorando el carácter de Dios, parafraseándolo, ignorando el deseo de Dios
y procurando establecer la suya propia, hablando de justicia, de deseo, de voluntad, no se han sujetado a la justicia de Dios. El ser humano, el hombre y la mujer. El problema no es falta de actividad religiosa. Hoy más que nunca hay iglesias por todos lados. Es falta de sujeción, es falta de rendición, falta de consagración. Muchos no rechazan a Dios abiertamente, simplemente abren otra puerta, simplemente establecen su propia justicia. Y así que cualquier camino diferente a la voluntad de Dios es abrir otra puerta. Y tristemente es ir camino a la perdición, porque solo existe una puerta, solo hay un camino. Solo hay una entrada y solo hay un camino que conduce a la gloria del Padre. No entrar por la puerta no es una decisión pasiva, tristemente les advierto. Es una decisión espiritual. Y también para que lo anoten, Juan 3:18 dice: el que cree, el que se compromete, el que transforma su vida a través de la fe, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mire qué increíble. Este texto no dice porque el que no cree será condenado. Dice ya ha sido condenado. Ya ha sido condenado. Ya pesa sobre él una sentencia de muerte, de castigo eterno. No entrar por la puerta que Dios ha abierto es permanecer fuera por decisión propia. Como en los días de Noé, la puerta estaba ahí y estuvo tantos años, y estaba un santo hombre de Dios gritando a los cuatro vientos el mensaje que revelaba la voluntad de Dios. La advertencia fue dada, el acceso era claro, pero muchos decidieron, ojo con esa palabra, muchos decidieron, igual que hoy, no entrar por la puerta que había sido establecida por Dios. Y eso es abrir otra puerta. La decisión está tirada, sea cual sea lo que usted haga. La decisión está tirada: adorar a Dios o adorar al diablo, servir a Dios, honrar a Dios, o servir y honrar a Satanás, que es el enemigo de Dios y es nuestro enemigo en común. Si el problema no es la ausencia de una puerta, sino la resistencia del corazón humano, entonces deberíamos de mirar con claridad la declaración final de Dios. La puerta no es solo un símbolo. La puerta, contextualizándola a nuestro tiempo, tiene un solo nombre. Y ya lo leímos: yo soy la puerta. Y eso lo dijo Cristo. Y esa puerta, sombra y figura desde el pasado, ha tenido nombre siempre. Me encantaría que escuchen el mensaje del domingo anterior para que vean desde el principio, desde el primer versículo, cómo estaba la manifestación de Cristo, cómo estaba la oferta de esa comunión, la oferta de esa salvación, y cómo se ha menospreciado a través de todos los tiempos, y hoy no es la excepción. El acceso a la comunión con Dios, el acceso a la salvación, el acceso a tener una vida en la presencia del Señor. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, dijo Jesús. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Entrará y saldrá. Somos llamados a libertad. Escucho a tanta gente religiosa gritar, inclusive de los púlpitos: a libertad hemos sido llamados. Pero le da un contexto tan diferente. Esa libertad muchas veces es organizar grupos de danzas, coros, correr por todo el salón, salir a hacer obras sin antes haber sido convertidos. Jesús nos dice: yo les muestro la puerta, les mostraré la puerta. Jesús nos dice: les enseño el camino con mi testimonio y con mi ejemplo. Deja claramente establecido: yo soy la puerta. El tabernáculo tenía una sola entrada, el arca tenía una sola puerta, y ahora Cristo declara que Él
es el único acceso al Padre. Es el único acceso a la redención. Es el único acceso, la única opción para ser liberado de la esclavitud del pecado. Él es la puerta para entrar, el punto de acceso. Pero una vez entrado, Él es el camino. Él es la compañía. A este procedimiento hasta llegar al Padre, a la eternidad, se le llama santificación, que es el progreso del salvo, del que ha sido salvo, del que por decisión propia abandona su estado pecaminoso para venir al Señor, no con soberbia, no con prepotencia, rendido, postrado. El que por mí entrare será salvo, dice el versículo. No dice quizá sea salvo o intentaré salvarlo después de revisarle a ver ese estado de vida porque hay unas personitas que están podridas. No dice así. Dice será salvo. Así que es moverse y entrar. Y al entrar está garantizado el camino. El camino significa compañía. Significa capacitación. Esa es la gracia, la que nos capacita y nos ayuda a vivir todos los días en santidad, por amor a Dios, para honrar al Padre. Claramente dice será salvo. La puerta del arca garantizaba preservación de un juicio venidero. La puerta del tabernáculo permitía acercamiento a la presencia. Cristo garantiza ambas cosas: salvación, preservación y comunión eterna. Hebreos del capítulo 10 y los versículos 19 y 20 dice: así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. La puerta no la abrimos ni la cerramos nosotros. Eso está claramente en la soberana voluntad de Dios. Si Cristo es la puerta y el acceso está abierto, si la salvación está garantizada en Él, entonces la pregunta final que les quisiera dejar es personal. Si usted revisa su vida con sinceridad, con honestidad, creyendo que está ante la presencia misma de Dios, al cual usted no puede engañar, si usted se pregunta, ¿ya entré por la puerta? Si entré por la puerta, ya estoy en el camino. ¿Cómo se responde? Si se pregunta con honestidad y con sinceridad, ¿cuál es la respuesta? Yo quisiera que usted lo pensara, lo meditara, no lo tome con ligereza. Dios no está escondido, no ha ocultado su acceso, nunca, nunca, nunca. Nunca ha pasado eso. Nunca ha puesto obstáculos imposibles. Por eso Cristo lo declara y lo deja claro: yo soy la puerta, y el que por mí entrar, está diciendo el que decida, el que tome su decisión o el que voluntariamente venga, será salvo. Es que está clarísimo, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. La invitación es clara, la promesa es segura y el acceso está abierto justamente hoy. Quisiera, si ustedes lo estiman conveniente, cerrar sus ojos, y yo quisiera dejarles las últimas conclusiones de esta reflexión, y seguiremos estos domingos que vienen haciendo profundas reflexiones en la sombra y figura de un inmueble que Dios dejó en el tabernáculo. A lo largo de la historia bíblica, Dios nunca dejó el acceso a su presencia a la imaginación humana. Desde el arca en los días de Noé, pasando por la única entrada del tabernáculo, hasta la declaración definitiva de Cristo, el Señor ha sido claro al establecer el camino. La existencia de una sola puerta no revela dureza divina, sino misericordia definida. Dios no ha jugado con el destino eterno del hombre, lo ha revelado con claridad. Y cuando Él define el acceso, el ser humano no es llamado a inventar otro,
sino a responder con obediencia humilde. La puerta abierta es evidencia de gracia, de la manifestación de su gracia. En los días de Noé, la entrada estuvo disponible durante años mientras se proclamaba la advertencia. En el desierto, la puerta del tabernáculo permanecía visible ante todo el campamento. Y hoy, Cristo sigue proclamando con autoridad: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo. La salvación no es un misterio inaccesible, ni un privilegio reservado para unos pocos. Es una provisión clara, suficiente y ofrecida por Dios mismo. La gracia no ha sido escondida, ha sido proclamada. Sin embargo, la oportunidad no es eterna. Así como Jehová cerró la puerta del arca en el momento señalado, llegará el día en que la invitación será sustituida por juicio. La gracia tiene un mientras y la cercanía tiene un tiempo señalado. Por eso la Escritura nos exhorta solemnemente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. La urgencia no nace del temor humano, sino de la realidad divina de que cada oportunidad tiene un límite. Cristo no es una alternativa entre muchas propuestas espirituales. Él es la puerta establecida por Dios desde la eternidad. No es una opción más en el mercado religioso, sino el único acceso al Padre. Entrar por Él es salvación segura. Permanecer fuera es permanecer bajo condenación. La cuestión final no es si la puerta existe, ni si usted comprende intelectualmente, sino si ha entrado por ella. Porque la puerta no fue dada para ser admirada desde la distancia, sino para ser cruzada con fe. Padre, muchísimas gracias. Que tu Espíritu Santo se pasee en cada corazón y que esta advertencia no sea menospreciada como en los días de Noé. Muchos también en el Sinaí se rebelaron contra lo establecido por Dios a través de Moisés y tuvieron terribles consecuencias. Eres un Dios de amor, lleno de gracia y de misericordia, pero amas la justicia. Y hay un juicio preparado para la desobediencia abierta, para la rebelión intencionada del hombre que, sabiendo cuál es la puerta y cuál es el camino, toma la decisión de no entrar, o toma la decisión de buscar otro acceso, de construir otra puerta, de fabricar otro camino para terminar de perderse. Mientras se justifica, se condena aún más. Señor, esta advertencia es una manifestación de tu gracia y tu misericordia, así como lo fue en los días de Noé y en todos los tiempos de la historia de la humanidad. Siempre hubo una palabra para hacer volver a la humanidad a la restauración, a la relación, a la comunión. Pero históricamente el hombre siempre rechazó tener una comunión con Dios, porque nunca ha querido someterse, nunca ha querido hacerlo a la forma de Dios, sino más bien construir sus formas y sus preceptos. Gracias por la luz de tu palabra. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias por la bendición que hoy tenemos de poder reunirnos para escuchar esta advertencia, esta palabra. Ahora es nuestra responsabilidad entrar o no entrar. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.